Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Bienvenidos a Educación y Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema de educación superior y para ello tenemos aquí un invitado, un gran amigo, el doctor Alejandro José Luis Ortiz Rosales, que él actualmente es director de la carrera de Ingenierías y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en Campus San Luis Potosí. Bienvenido, doctor Alejandro. Muchas gracias, Conchita. Bueno, vamos a hablar del tema de educación superior, que para muchos es la última etapa de la educación formal y que, bueno, pues importante porque es a lo que te vas a dedicar después en el futuro. ¿Qué cambios has visto tú a lo largo de todos estos años que tienes trabajando en educación superior, tanto en escuela pública como privada? ¿Qué cambios has visto tú en la educación superior desde a lo mejor 30 años atrás, ahora actualmente? ¿Cómo estamos? Sí, Conchita, los cambios han sido profundos, sobre todo en los últimos años. El enfoque conductista de antaño, en el que el profesor dictaba la clase y se hacía lo que él decía, ha ido cambiando de manera dramática. Ahora tenemos mucho mayores tendencias hacia el aprendizaje activo, en el que el alumno construye su propio conocimiento con la guía, con el coacheo, con el apoyo del profesor, y no solamente el profesor, de un gran equipo de personas, fundamentalmente desde los padres. Entonces, este cambio se ha debido a la necesidad, o sea, que ha existido de hacerlo, ¿no? A lo mejor los alumnos ya no responde la educación que se estaba dando en antaño a las necesidades de estos chicos ahora. Claro, claro. El mundo está experimentando cambios constantes, dramáticos, y por lo tanto debemos adaptarnos a las nuevas necesidades. Antes, una persona cuando empezaba a trabajar, terminaba trabajando en ese mismo empleo. Hoy en día se calcula que un egresado de una universidad tenga de 8 a 12 empleos en su vida profesional. Por lo tanto, lo más importante hoy en día es la adaptabilidad, las competencias transversales, lo que se llama en inglés soft skills, habilidades o competencias blandas, como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y algo muy importante, el aprendizaje y el trabajo bajo presión, inteligencia emocional. Se ha encontrado en muchas universidades, de hecho, autores como Goleman reportan en su libro Inteligencia Emocional en la Empresa, que no hay una correlación entre el éxito académico y el éxito profesional, pero sí la hay entre el coeficiente emocional y el éxito profesional. Por eso es tan importante que las escuelas enfaticen mucho en la educación en formación transversal, en valores, en habilidades, en actitudes, que refuercen mucho el desempeño en la gente. Hoy en día se evalúa por competencias más que por conocimientos, porque el ser competente y competitivo es lo que nos va a posicionar cada vez más en un mercado y en un mundo cada vez más complejo y cambiante. ¿Y cómo vienen los alumnos preparados para entrar a una educación superior? ¿Realmente sí están a nivel? Porque yo recuerdo en una ocasión cuando era directora de la preparatoria del Colegio Fray Luis de León, fui a buscar a una rectora de una universidad para que nos diera una retroalimentación de qué nos hacía falta con nuestros alumnos. Y lo que me comentaba ella era que estaba pensando seriamente ya no vincularse con las preparatorias, sino vincularse con las primarias, porque veía unas deficiencias muy grandes en los alumnos en cuanto a saber leer, escribir, que no sabían redactar, que las faltas de ortografía. Entonces me decía, estamos teniendo problemas que son básicos, ¿no? Ya no hablemos de comunicación o liderazgo, sino simplemente en que no saben los alumnos escribir, no saben leer. Entonces me llamó mucho la atención en ese aspecto, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo vienen los alumnos ahora? ¿Realmente seguimos teniendo estas deficiencias o ya estamos un poquito a nivel o...? Solamente basta analizar los indicadores. Podemos ver los indicadores de las pruebas PISA, del Program of International Student Assessment, o indicadores de las mismas pruebas enlace que ya no se van a aplicar, pero que de alguna manera nos dan alguna información relevante. Y nos damos cuenta que dentro de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ha ocupado tradicionalmente los últimos lugares en habilidades verbales y matemáticas. Entonces, hay países
que leen mucho más que nosotros. Y no me estoy refiriendo al contexto mundial, solamente Latinoamérica. El promedio de lectura de libros en Chile para niños de primaria es de 8 libros al año, cuando en México difícilmente llegaríamos a 2, incluyendo los libros de texto. Entonces eso nos da un indicativo, dicen en el lenguaje de las computadoras, si nada entra, nada sale. Entonces sí hay serias deficiencias. Por eso es que los chicos van acarreando estas deficiencias y más que tener problemas de índole académica, tienen problemas de índole emocional. Su autoestima es baja. Y por ahí decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. Claro. Entonces los chicos no creen que puedan, se enfrentan a miedos y esos miedos a veces les vencen. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente confianza, no tienen la percepción adecuada de su potencial. Y recordemos que la educación se basa no solamente en introducir información, que eso es lo de menos. La información hoy en día la encontramos al alcance de un teclazo. Hoy en día la información es relevante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el potencial. Hoy en día, educar no consiste en introducir información, sino en extraer potencial de la gente. Más que transmitir información, es que se formen para que aprendan por cuenta propia en un mundo cada vez más cambiante, que se adapten a las vicisitudes y a los cambios que tiene este mundo. Ok, entonces, bueno, ya detectando todas esas necesidades, supongo que ustedes adecúan en el nivel superior, dependiendo de cómo vienen los alumnos, y cuando ellos egresan, ¿están preparados para el mundo de hoy? ¿Para un mundo globalizado? ¿Para enfrentarse a compañeros o a empresas pues, que tenemos ya internacionales, ¿no? Toda la razón del mundo. Antes se nos preparaba para competir con los compañeros de la escuela de al lado. Hoy en día tenemos que competir contra coreanos, japoneses, españoles, norteamericanos, alemanes, chilenos, nicaragüenses. Hoy en día la nacionalidad es lo menos importante. Lo importante son las competencias. Es más, hoy en día ni siquiera los títulos son importantes. Lo importante es que tengan un desempeño adecuado bajo ciertas condiciones. Y entonces tenemos ahí diferencias. En México, desafortunadamente, hay brechas muy grandes. Hay educación de buena calidad, sí, pero son pocas escuelas que ofrecen educación de buena calidad y sobre todo que tienen una buena relación con los padres de familia, porque la educación, Pareto no falla, 80% de la responsabilidad de la educación descansa en los padres, 20% la escuela puede coadyuvar, puede apoyar al desarrollo de ciertas competencias, pero todo viene de casa. Por ahí hay un libro de Marta Alicia Chávez, que es Tu hijo, tu espejo. De tales padres, tales hijos. Claro. Eso es importante. Entonces yo cuando veo a un chico exitoso, le digo, felicítame a tus padres. ¿Qué, los conocen? No, los estoy conociendo a través de ti. Deben ser excelentes padres, porque tú eres un muchacho excelente. Ahí descansa todo. Entonces, no dejemos, padres de familia, la responsabilidad de la educación en las escuelas. Sí tienen parte de apoyo, por supuesto que lo tienen, pero fundamentalmente el apoyo se da en las casas. Y mira que sí se ha delegado mucho a los colegios la formación de los alumnos, ¿no? Incluso hay reglas de urbanidad que nos enseñaban en casa y que ahora hay que enseñarlas nosotros en las escuelas, ¿no? Yo creo que eso que tú acabas de mencionar, esa alianza que debe de haber entre los colegios, las universidades, con los padres de familia, es fundamental para que el alumno se desempeñe, ¿no? Entonces estamos a nivel de otros países en cuanto a los egresados de esas pocas escuelas de calidad que tú dices. Sí, hay escuelas que están posicionadas en el ranking internacional en los primeros lugares. Yo te podría comentar, en el TEC de Monterrey tenemos, dentro de las escuelas, universidades privadas del mundo, ocupamos el lugar número 40. Sí somos competitivos, pero ¿cuántas escuelas son competitivas verdaderamente? ¿Cuántas están en los primeros rankings internacionales? Porque un perfil de un egresado de una universidad es excelente cuando habla 3 idiomas, cuando es líder, cuando se sabe comunicar, cuando no se intimida bajo la presión de una cámara de televisión. Esas son características importantísimas que debemos desarrollar en los jóvenes. Competencias transversales, más que conocimientos. Si el chico tiene la actitud, él va a aprender por su cuenta. Pero nos dicen por ahí, todo logro tiene 2 componentes fundamentales. 10% aptitud, sí, se requiere la aptitud, pero 90% es actitud. Y esa actitud se desarrolla mucho con la confianza en uno mismo, con trabajar mucho con nosotros mismos.
La capacidad de comunicarse es fundamental. La competencia más importante hoy en día del ser humano es la comunicación. No porque tengamos aquí comunicólogos, pero es la número uno. Sí. ¿De qué me sirve ser un genio, tener ideas brillantes, si no puedo comunicar con efectividad y soltura lo que pienso? Si no puedo persuadir a la gente, vender una idea, vender imagen, vender un proyecto, vender un producto o un servicio. Ok, fíjate que escuchándote y viendo que sí estamos a nivel y todo, pensando un poco en los jóvenes que van a entrar al nivel superior o los que ya están estudiando o incluso los que ya terminaron, ¿qué futuro les espera? Porque yo leí el otro día en las noticias que el 23% de la población de los jóvenes que se encuentran de 23 a 28 años se encuentran sin empleo, ¿no? Los que le llaman los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, hoy en día un joven puede aspirar a una educación superior sabiendo que qué futuro le depara en México, ¿no? Tan solo en México hay trabajo, no hay trabajo, qué oportunidades puedo tener si realmente me preparo. Claro que puede aspirar a una educación superior de calidad, y no solamente en México. Estar en México es no salir de la caja, competitivo a nivel internacional. Que pueda trabajar en Emiratos Árabes, que pueda trabajar en la India, que pueda trabajar en China, en cualquier parte del mundo. Y por supuesto estoy hablando de un idioma fundamental, que es el inglés. Abre puertas, pero hoy en día no parece ser suficiente un segundo idioma. Hay que hablar un tercer idioma o un cuarto. Eso nos abre muchas puertas. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Podemos tener esos lugares, podemos tener empleo. Hay una estadística que hace algunos años mencionó el licenciado Enrique Burgos García, en aquel entonces senador de la República, todavía. Y entonces él mencionaba que de los egresados universitarios solamente el 20% lograba colocarse en la especialidad para la cual se preparó. Eso es interesantísimo porque estamos nosotros no invirtiendo en educación, estamos gastando, porque muchos de ellos no encuentran empleo para lo cual se prepararon, pero hay un 20% que sí. Y son los más competitivos, los que desarrollan esas competencias. Entonces, sí, por supuesto, el joven mexicano puede tener acceso a educación superior de calidad en México y no es requisito que tenga los recursos económicos. Si es buen estudiante, puede optar por becas. Hay muchas instancias que becan a estudiantes de alta calidad. Regresamos en un momentito, Alex, con el tema. Vamos a un corte. Regresamos aquí en Educación y Conciencia y estamos hablando sobre el tema de la educación superior. Alex, quisiera preguntarte sobre la orientación vocacional. Es una de las primeras decisiones de los jóvenes, la elección de carrera. Y hemos visto en las estadísticas que pues, un gran porcentaje de los alumnos no está satisfecho con la carrera que eligió, ¿no? Muchas veces se sale antes de terminarla, o a primeros semestres, o incluso ya habiendo terminado, se dedica a otra cosa porque no está satisfecho con lo que estudió. ¿Cómo ves tú la orientación vocacional? ¿Qué nos hace falta? Efectivamente, los chicos, no todos, pero la gran mayoría llega muy desorientado. Deben considerar los jóvenes 3 aspectos fundamentales para la selección de su carrera. Número 1, sus talentos. ¿Para qué son buenos? Pero no es lo mismo que sus intereses. Hay que diferenciarlo muy bien. Intereses. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que despierta en mí un auténtico interés por hacer las cosas? Y un tercer factor muy importante, las necesidades del mercado. Los 3. De nada me sirve estudiar algo que me apasiona si no lo voy a poder ejercer. Pero también de nada me sirve estudiar la carrera más demandada por el sector empresarial si a mí no me apasiona. Necesito tener un equilibrio en los 3 aspectos y efectivamente la elección de la carrera es la segunda decisión más importante de la vida. Es la segunda, porque la primera es la pareja con la cual tú vas a vivir el resto de tus días. Esa es la primera decisión. Si tú te equivocas en la elección de la carrera, sí hay daños colaterales, efectivamente, pero no son tan graves. Si te dedicas a elegir a tu pareja de manera equivocada, pues entonces los daños colaterales son mucho más grandes. Necesitamos encontrar precisamente ese potencial vocacional que no está afuera,
está dentro, hay que descubrirlo dentro de nosotros. Hay un ejemplo muy bueno, hace algunos días estuvo aquí con nosotros José Hernández, el segundo astronauta mexicano. Y él desde los 10 años tenía una clara visión de lo que quería llegar a ser, astronauta. Sí. Y le pregunta a su padre, papá, ¿tú crees que yo algún día llegue a ser astronauta? Que le contestó su papá, claro que sí, José, tú puedes llegar a ser astronauta si te lo propones. Ahí es el papel tan importante de los papás. No le corten las alas a sus hijos, no les maten sus sueños. Al contrario, guíenlos, oriéntenlos, porque algunos padres en el lugar del padre de José, que hubieran dicho, oye José, ubícate, nosotros somos de La Piedad, Michoacán, somos campesinos, tú dedícate a cultivar la tierra, no andes pensando en esas locuras de ser astronauta. Eso déjalo para alguien que tiene muchos estudios y que vive en los Estados Unidos de América. Nosotros sí somos mexicoamericanos, pero pues somos latinos, José, ubícate. No se lo dijo así. Le dijo, tú puedes, si te lo propones, si tienes metas claras, si defines el camino que vas a transitar para llegar a donde tú quieres llegar. Tan importante es el papel de los padres, papás. Alienten a sus hijos. Si su hijo quiere ser payaso, que sea el mejor payaso, porque estoy seguro que Broso gana más que yo. Eso sí, eso sí. Tienes razón en ese sentido, ¿no? La orientación vocacional, los padres tienen que apoyar mucho también en cuanto a los talentos. Los muchachos, los jóvenes que están por decidir una carrera, elegir una carrera, elegir la universidad a la cual se van a inscribir, tendrán esas posibilidades. Pero también vemos que desafortunadamente en nuestro país la educación superior no está al alcance de todos. Tenemos pues más de la mitad de la población a la que no tiene acceso por pobreza extrema en muchos casos, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para ellos? Sí, la pobreza sí es una situación complicada, pero más que nada es una decisión, no es una predestinación. Tenemos el ejemplo de Benito Juárez, era pobre y llegó a ser presidente y tal vez el personaje más conocido de este país en el mundo, en la historia. Entonces, todo logro tiene un secreto y es la voluntad. Si quieres, puedes. Entonces es muy importante, si un chico tiene escasas posibilidades económicas, pero obviamente debe tener talento, debe tener voluntad, debe tener decisión y sobre todo disciplina. La disciplina es la colegiatura de los campeones. Para ser campeón en algo, tienes que ser disciplinado, aunque no seas tan capaz en un principio. La capacidad se puede ir desarrollando. Entonces la disciplina en los jóvenes es lo que los puede llevar en un momento dado al éxito. Voluntad, disciplina, metas claras. Tener una meta muy clara como la tenía José, ir tras ella, ir tras el sueño y luchar. Hay órganos de financiamiento, hay formas de encontrar la posibilidad de acceder a una educación pública. Se puede, no es tan caro la educación pública en México. Claro que hay que estar en una ciudad. Bueno, pues, se tiene que destinar un poco estos recursos, pero yo puedo trabajar y estudiar. Es más, es ventajoso. Yo a mis estudiantes los invito a que a partir del 5º semestre se pongan a trabajar. No porque trabajen y estudien y se puedan financiar sus estudios, no. Simplemente porque saber y no hacer realmente es no saber. Y donde realmente aprenden es en la práctica. Para aprender a nadar hay que mojarse. Entonces, lo mismo sucede con un chico que estudia ingeniería. La ingeniería se aprende verdaderamente, no en el salón de clase, se aprende en la planta, se aprende en el desempeño profesional. Por eso es tan importante que balanceen eso y se pueden financiar sus propios estudios. Educación superior, que tú y yo estuvimos en escuelas públicas, orgullosamente la Autónoma de Querétaro, una universidad pública, pero la calidad sí nos proporcionan buenos maestros. Evidentemente, la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente, es una de las mejores universidades públicas de este país. Pero la calidad la hacemos nosotros. Tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina, tu entusiasmo. Entonces, no es pretexto no estudiar en la mejor universidad de este país o del mundo. Puedes estudiar en una universidad modesta y aún así ser un profesionista muy relevante. Alex, con tu experiencia como maestro, ahorita comentabas, ¿no?, que muchas veces los papás matan el sueño del hijo, ¿no? Pero a veces también los maestros matan el sueño de los alumnos, ¿no? Sí. Muchas veces, si yo quiero ser ingeniero y no soy bueno en matemáticas, no, mejor dedícate a otra cosa porque tú como ingeniero no la vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué decirles a los maestros que dan clases previo a lo que es una educación superior, los que están en media superior, en secundaria, no matar ese sueño de los alumnos, ¿no?
porque a veces pasa eso, ¿no? Se ríen de lo que quieren estudiar porque dicen, no, este no tiene ni tantito pinta para lo que quiere, ¿no? Tristemente eso sucede, Conchita, y la verdad es que nosotros como profesores debemos incentivar la equivocación del alumno. Yo les digo a los jóvenes, mientras más se equivoquen y mejor capitalicen sus experiencias, más rápidamente van a aprender. No tengan miedo a equivocarse, tengan miedo a no hacer las cosas. El verdadero fracaso consiste en no hacerlo. Si ustedes lo intentaron y fallaron, vuelvan a hacerlo. Ya aprendieron, obviamente capitalicen esa experiencia. Inténtenlo de nuevo. Los errores que tenemos a veces como profesores, en el caso de una chica, una niña de primaria, que es muy buena para la historia, pero no le gustan las matemáticas y reprueba matemáticas, pero en historia es buenísima, y no solamente recordar los datos, que eso es lo menos interesante de la historia. Lo más interesante es el hacer el análisis, el saber interpretar la situación actual con base a las experiencias pasadas, el saber que las cosas no deben repetirse. Entonces, una chica que maneja bien la historia puede incentivársele la historia, porque muchos profesores, ¿qué es lo que harían? Llaman a sus papás, le dicen, mira, esta niña es muy mala en matemáticas, ponle un profesor de matemáticas particular en casa y además llévala con el psicólogo porque no está bien. Pero ¿por qué debemos incidir en nuestras debilidades, mejor en las fortalezas? Ponle un profesor de historia, horas extras, y déjala de las matemáticas. No todos podemos ser buenos en todo, Conchita. Entonces, un deber fundamental del profesor es descubrir los talentos, el potencial de los chicos y extraerlos, potenciar sus talentos al máximo. Y eso implica pues una responsabilidad para el profesor y un interés en sus alumnos, ¿no? También vemos que los profesores, y no sé si coincide con los profesores de la educación superior, están desmotivados, ¿no? Está también muy descalificada ya la profesión, ¿no? Por todo lo que ha pasado a lo mejor en nuestro país. ¿Cómo hacer para que un profesor retome esa vocación que a lo mejor la tiene por ahí dormida y vuelva a interesarse en sus alumnos y que sepa que pues está para eso, ¿no? Para potenciar todas las habilidades de los alumnos, para desarrollarlas, ¿no? Tenemos que saber que en la labor docente no nos vamos a hacer ricos. Nos vamos a hacer ricos económicamente, no, pero sí, de otras cosas sí, satisfacción. O sea, la misión más importante que puede tener el ser humano es la de formar al hombre, educarlo. Eso es lo más importante, lo más trascendente. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia espiritual, encontramos el sentido de trascendencia, el por qué y para qué estoy viviendo. Y servir a los demás es nuestro deber fundamental, porque sirviendo al prójimo, servimos a Dios. Alex, y en este servicio que tú hablas del profesor y que incluso se puede aliar con el padre de familia, nosotros podíamos potenciar a estos chicos y motivarlos a que logren sus sueños, pero muchas veces, aparte del profesor o del padre de familia, también las oportunidades en las empresas también están muy limitadas, ¿no? Se dice muchas veces que somos malinchistas, ¿no? Nos vamos siempre luego por los profesionistas que vienen de otros países o por estar importando talentos, ¿no? y productos y porque creemos que somos incapaces nosotros de desarrollar esa parte de la industria, de todo el mercado. ¿Cómo podríamos hacer eso nosotros para que también se aliaran y entonces poder convencer al joven de que puede lograr grandes cosas, ¿no? Yo te comentaba en un principio de esta charla que mucho es un problema de autoestima, hay que incidir mucho en eso. Los profesores están desmotivados y eso lo transmiten. No hay nada que apasione más que la pasión, no hay nada que entusiasme más que el entusiasmo, pero también lo negativo se da y es más fácil. No hay nada que desmotive más que la desmotivación. Cuando el alumno percibe que el profesor no está entusiasmado, apasionado por lo que hace, él deja de estarlo también. Entonces a veces el chico llega con muchas ganas de hacer las cosas, pero el profesor llega arrastrando los pies, mal indicio. Recordemos que en la comunicación el 93% del mensaje es de índole no verbal. Lo captan de inmediato. Las palabras ya después son irrelevantes. Simplemente no se bañó, viene desaseado, viene con la barba crecida, sus zapatos no están limpios, viene arrastrando los pies, viene con mala actitud. ¿Qué va a aprender un chico así? Es muy importante la parte no verbal.
Nosotros nos comunicamos constantemente, el silencio es una forma de comunicación. Entonces necesitamos utilizar todas esas estrategias, vendernos. Esto del personal branding que tiene mucha boga hoy en día es necesito posicionarme de manera personal. Para vender no es necesario ofrecer un producto o un servicio, sino ser atractivo para los potenciales clientes y ellos van a llegar a mí. Ley de la atracción o como quiera llamarse. Sí. Pues Alex, yo agradezco esta visita y esta plática tan interesante de lo que es la educación superior. Yo quisiera que todo el auditorio que nos está escuchando, pues ojalá sirvan estas experiencias, lo que acaba de decir el doctor Alejandro, en los jóvenes, ¿no? Potenciar los talentos, ver qué talentos tienen, ser disciplinado, la voluntad, que es muy importante, trabajarla todos los días, que lo podemos hacer. Y bueno, todo esto en conjunto para ir haciendo una elección de carrera, para poder estudiar una carrera en educación superior y después ser un exitoso profesionista que pueda aportar a nuestro país, porque México es lo que necesita, profesionistas que estén preparados, que sean líderes, que puedan competir a nivel internacional y que realmente puedan sacar a nuestro país de donde está, que sean personas honestas, que sean personas que tengan principios y valores y que podamos realmente transformar nuestra sociedad. Ojalá que todo esto que hemos platicado aquí con el doctor Alejandro, pues sirva para los jóvenes, para los padres de familia que apoyen a sus hijos, para los profesores, para no matar esos sueños muchas veces de los alumnos y al contrario, motivarlos a que puedan perseguirlos y alcanzarlos y ser personas exitosas, que yo creo que eso es lo que pretendemos todos los educadores. Muchas gracias, Alex, por esta visita y nos vemos la próxima semana.